En el módulo número 1 de nuestro curso, hemos hecho un importante recorrido a través de diferentes elementos y características de la geometría, pasando por sus transformaciones, operaciones y cambios, toda vez que unos elementos geométricos permitían convertirse en otros. Ahora bien, en este módulo del curso, módulo número 2, iniciaremos con un recorrido o con un estudio de los conjuntos, en particular sus definiciones, distintas operaciones. Haremos un recorrido también por los conjuntos numéricos y cómo estos, con el uso del tiempo, fueron caracterizando fundamentalmente el estudio de las matemáticas. Nuestra idea principal es lograr abocar o desenvolver nuestros contenidos en la solución de desigualdades, inecuaciones y el planteamiento de intervalos en el conjunto de los números reales. Para comenzar, partamos con la noción básica de conjunto, pero de manera muy particular con aquella referida a las operaciones entre conjuntos. Ahora, es importante recordar y reconocer que un conjunto podría intuitivamente reconocerse como un agregado o como una colección de objetos, sin que esto connote una definición oficial y formal de la noción de conjunto. Si es cierto que un conjunto lo interpretamos entonces como una colección de objetos, tratemos de mirar qué tipos de operaciones podríamos hacer entre dos conjuntos, similares, diferentes o que simplemente tengan elementos comunes y no comunes entre sí. Para ello, comencemos con la definición de la unión entre conjuntos. Vamos a apoyarnos de algunas gráficas, de algunos elementos que nos permitan visualizar estas operaciones y, por supuesto, lo más importante, reconocer las propiedades que ellos tienen. Como punto de partida tenemos la unión entre conjuntos. En este caso vamos a simbolizar con un diagrama denominado un diagrama de Venn a dos situaciones circulares que aparentemente podrían denotar o simbolizar una colección o agregado de objetos. Está señalado o está pintado en color rojo todo aquello que hace parte de la unión de dos conjuntos. Sin embargo, sería importante recordar esta operación básica estudiada hace tiempo atrás. Para ello, les comparto la siguiente situación. Supongamos que tenemos dos conjuntos numéricos, el conjunto A y el conjunto B. En este caso, nuestros dos conjuntos están siendo nombrados por extensión, es decir, estamos mostrando cada uno de los elementos que constituyen estos conjuntos. En el caso del conjunto A, notamos como, por ejemplo, tenemos una figura pentagonal, tenemos un rombo, un cuadrado y un rectángulo. Podríamos perfectamente decir que nuestro conjunto tiene entonces 4 elementos. Ahora bien, hay un segundo conjunto que es el conjunto B, también escrito por extensión. Es decir, de nuevo estamos mostrando cada uno de los elementos que constituyen a este conjunto. Supongamos que nuestro conjunto B contiene un triángulo, una estrella, un pentágono. Se nos pide o se nos invita en este momento a pensar a qué sería equivalente la unión entre estos dos conjuntos. Vemos un conjunto más grande, con el cual estamos intentando representar dicha operación matemática, y justamente en este momento podríamos decir que la unión entre dos conjuntos es la reunión o la clasificación de los elementos, tanto comunes como no comunes entre ambos conjuntos, o dicho de alguna manera, los elementos repetidos y sin repetir en un solo agregado o paquete de información. En este caso, podríamos suponer que nuestra unión ha resultado de tomar todos los elementos del conjunto A. Verifiquemos, está el pentágono, el rombo, el cuadrado está dentro de la colección y el rectángulo también. Ahora bien, cuando vamos a agregar los elementos del conjunto B a esta unión, encontramos el triángulo, la estrella nuevamente y el pentágono no será necesario repetirlo porque previamente ya lo habíamos incluido a partir de los elementos del conjunto A. De esta manera hemos formado la unión entre ambas situaciones. Ahora, es importante entrar a revisar las diferentes operaciones además de la definición rigurosa y formal de la unión entre conjuntos. Para ello tenemos la siguiente simbología propia de la teoría de conjuntos. Tenemos escrito o simbolizado que el conjunto A unido el conjunto B es equivalente
a todos aquellos elementos X tales que cumplen con la siguiente propiedad. Esos elementos X están en el conjunto A o también pueden estar en el conjunto B. Era por eso que decíamos elementos comunes y no comunes, que podían estar en un conjunto, en otro conjunto o en ambos conjuntos, como una reunión única para caracterizar la unión. Ahora, dentro de las principales propiedades, vamos a citar algunas, quedando como compromiso fundamental entrar a detallar cada una de ellas a la luz de los ejercicios que se proponen en el módulo. Una de estas propiedades es la propiedad asociativa, que nos establece o nos plantea que A unido B unido C, donde previamente estamos encontrando asociado o agrupado A con B, es equivalente a una asociación o agrupación diferente. En este caso, al comparar el miembro izquierdo de la igualdad con el miembro derecho, observamos que la agrupación en el lado derecho es diferente, en este caso B unido C. Una segunda propiedad es la propiedad conmutativa, que establece o que hace relación a que la unión de A con B es equivalente a la unión de B con A. Es decir, que podríamos cambiar la posición o el orden o lugar para estos conjuntos y el resultado de la unión es equivalente entre sí. Una tercera propiedad hace referencia al elemento neutro. Como toda operación en matemáticas, el elemento neutro hace referencia a aquel elemento que al unirlo con un conjunto A no produce ningún cambio adicional sobre el conjunto inicial. En este caso, vamos a suponer que el elemento neutro en la teoría de los conjuntos está representado con esta letra del alfabeto griego, la letra Phi. Este elemento neutro en realidad es el conjunto vacío y vamos a plantear o a decir que si yo tengo un conjunto A y lo uno con el conjunto vacío, vamos a obtener como resultado de nuevo el conjunto A. Finalmente, en el recorrido de estas propiedades podríamos mencionar una propiedad fundamental denominada la propiedad de la idempotencia. Esta propiedad a su vez permite derivar otras propiedades desde su definición. Así, por ejemplo, A unido a es equivalente otra vez al mismo conjunto A, o de otra manera y con otra subpropiedad yo puedo establecer que el conjunto A o el conjunto B, cualquiera de ellos dos que sea, están incluidos dentro de la unión de los dos conjuntos. Ahora bien, podríamos decir que la unión de un conjunto A con un subconjunto suyo B lo deja inalterado, es decir, que si yo tengo el conjunto B y estoy seguro que este conjunto está incluido o hace parte de los elementos del conjunto A, entonces la unión entre estos dos conjuntos va a ser equivalente al conjunto A mismo, razón por la cual se supondría que el conjunto A es un superconjunto o más grande que el conjunto B. A partir de este momento es importante que revisemos qué otras propiedades cumple la unión entre conjuntos. Queda la invitación para que las revisemos paso a paso mientras entramos a definir otras importantes operaciones. Así como la unión entre conjuntos, por analogía, es a la adición, veamos ahora una segunda operación, la intersección, como lo es a la multiplicación. Es decir, podríamos hacer una especie de analogía o correspondencia entre operaciones de conjuntos y operaciones entre conjuntos numéricos. Antes de que eso suceda, partamos de la definición fundamental de lo que implica o lo que significa tener la intersección entre dos conjuntos. Veamos como punto de partida una situación gráfica que nos permita comprender e interpretar esta segunda operación. Para ello, en nuestro gráfico encontremos dos supuestos conjuntos que en este momento podrían tener nombre, aunque no los hemos connotado y no los hemos denominado aún. Supongamos que uno de ellos haga las veces del conjunto A, mientras que el otro haga las veces del conjunto B. Si estos conjuntos se tocan entre sí, o de manera equivalente, tienen elementos repetidos o comunes, significaría que la parte que está sombreada de color rojo hace referencia o representa la intersección o los elementos en común para ambos conjuntos. Simbólicamente, la intersección de A con B la vamos a denotar de esta manera. Ahora bien, se define
como todos aquellos elementos, supongamos que se llaman los elementos X, tales que cumplen con la siguiente condición, que los elementos tienen que estar en el conjunto A y de manera simultánea tienen que estar en el conjunto B. Es decir, que a la intersección de dos conjuntos pertenecen única y exclusivamente aquellos elementos comunes o afines entre ambos conjuntos. Gráficamente, mediante una situación similar al caso anterior, como en el caso de la unión, supongamos que tenemos este par de conjuntos con elementos o entes geométricos. El conjunto A, como lo veíamos hace unos instantes, con un pentágono, un rombo, un cuadrado y un rectángulo. Mientras que el conjunto B contiene una estrella, un cuadrado, un triángulo y de nuevo un pentágono. Si se nos plantea establecer la relación de intersección entre ambos conjuntos, hace unos instantes mencionamos que es precisamente los elementos repetidos o comunes entre ambos conjuntos. En este caso, podemos notar fácilmente que el pentágono es una figura común tanto para A como para B, por esa razón lo hemos colocado en la intersección, pero asimismo el cuadrado, que tenemos sombreado en este momento de color verde, también es otro objeto común o repetido para ambos conjuntos. De esta manera podríamos afirmar que la intersección entre A y B está conformada por dos objetos, el pentágono y el cuadrado. Ahora bien, dentro de la caracterización de las propiedades que hacen referencia a la intersección entre conjuntos, tratemos de notar una similitud o semejanza con las propiedades presentadas en el apartado anterior. En este caso, podríamos nuevamente establecer que esta operación, la operación intersección, cumple con la propiedad asociativa. Veamos cómo su simbología es similar al caso de la unión. Podríamos tener agrupados tranquilamente dos conjuntos que intersectados entre sí, a su vez están intersectados con un tercero, o de manera equivalente y en el lado derecho de esta igualdad una agrupación diferente, donde notamos que solamente el conjunto B y el conjunto C están asociados de modo distinto para obtener un resultado equivalente. Una segunda propiedad podría ser la conmutativa, que tal, comparando con el caso anterior, podríamos establecer que A intersectado B es equivalente o lo mismo a B intersectado A. Esta tercera propiedad hace referencia al elemento absorbente, y como su nombre lo indica, es porque hace referencia o relación a desaparecer uno de los dos conjuntos una vez se establezca la operación. En este caso, la intersección del conjunto A con el conjunto vacío es vacío, es decir, que cuando intentamos identificar qué elementos hay comunes o repetidos entre un conjunto cualquiera y el conjunto vacío, justamente vamos a establecer que la relación o los elementos repetidos es ninguno, razón por la cual diremos que el resultado es vacío. Finalmente, encontramos el grupo de propiedades que se derivan de una fundamental llamada ley de impotencia. En este caso, el conjunto A intersectado consigo mismo da como resultado nuevo el conjunto A. La intersección entre dos conjuntos, entre A y B, está incluida perfectamente dentro del conjunto A, aunque la intersección también está incluida perfectamente dentro del conjunto B. Por esa razón lo separamos con una coma en esta simbología, porque el resultado de operar estos dos a modo de intersección puede dar cabida o puede ser un subconjunto de cualquiera de los dos conjuntos de partida. Finalmente, la intersección de un conjunto B con un conjunto A que lo contenga deja a B inalterado. Es decir, si B está incluido en A y a continuación intento intersectar ambos conjuntos, voy a obtener como resultado el conjunto más pequeño, es decir, el conjunto B. Queda como compromiso entrar a revisar, al igual que en el caso anterior, propiedades complementarias que hacen parte fundamental y constituyente de la intersección entre dos conjuntos. Es importante imaginar qué pasaría si intentamos combinar simultáneamente las operaciones de unión e intersección entre conjuntos, dando lugar de esta manera a una importante propiedad que se ha denominado la propiedad distributiva. En algunos casos se distribuye la unión frente a la intersección
mientras que en otros es caso contrario. Veamos en particular cuál es la relación o el establecimiento de esta importante propiedad. La propiedad distributiva hace referencia a que cuando tengo el conjunto A unido con otro conjunto que justamente va a salir de la intersección de B con C, de manera equivalente y a forma distributiva, podríamos decir que A queda unido con B, lo observamos acá, intersectado a su vez con la unión de A con el conjunto C. Y por tanto, de otra manera, podríamos decir entonces como conclusión que A unido A intersectado B da como resultado el conjunto A. Es decir, que en este momento estaríamos haciendo una distribución de la unión con respecto a una intersección. El caso contrario hace referencia a una situación un poco similar. Es decir, ¿qué sucede cuando tenemos la intersección con respecto a una unión? Para ello, veamos cómo podemos distribuir los conjuntos entre sí. Si en particular tenemos A intersectado B unido C, una vez se distribuye, encontraremos como resultado o a modo equivalente que A intersectado B unido A intersectado C será la respuesta o el equivalente para el lado izquierdo de esta igualdad. En conclusión, A intersectado A unido B es equivalente al conjunto A. Ahora bien, ¿qué sucedería si intentáramos definir una operación nueva entre conjuntos? Si bien es cierto, revisamos la unión, la intersección, veamos ahora entonces qué sucedería cuando intentemos hablar de una tercera operación entre conjuntos que hace referencia al complemento. Para ello será necesario tomar como punto de partida un conjunto muy importante llamado el conjunto universal o conjunto referencial. Como es costumbre, tratemos a partir de dos situaciones gráficas presentar esta situación. En la primera de ellas, visualizamos dos conjuntos que se están tocando entre sí, posiblemente, aunque en otras situaciones podrían no ser. Supongamos que el conjunto A es este conjunto que está sombreada con una parte blanca, o de otra manera que está sin color. La parte que está sombreada de color rojo es la parte que justamente está por fuera o en la parte exterior de aquello que está sin sombrear. Esta parte sombreada de color rojo recibe el nombre de A complemento. Y por definición se establece que el complemento de un conjunto son todos aquellos elementos X tales que no pertenecen al conjunto A. Pero algo fundamental, que esos elementos X sí estén dentro del conjunto universal o conjunto referencial. Tratemos de ilustrarlo de una manera un poco más concreta. En esta ilustración observamos un conjunto muy grande. Supongamos que es nuestro conjunto o nuestro universo de elementos. En este caso, estamos visualizando diferentes objetos geométricos: rombo, rectángulo, trapecio, pentágono, triángulo, cuadrado y una estrella. O sea que en total nuestro universo está conformado por 7 elementos geométricos. Ahora, hemos señalado dentro de nuestra representación gráfica y con una línea punteada bajo un hipotético caso a 3 elementos. Vamos a suponer que estos 3 elementos son los elementos que vamos a llamar, para nuestro ejemplo, el conjunto A. Y vemos claramente el nombre acá. La pregunta sería, determinar entonces el complemento del conjunto A. Si bien es cierto la definición nos apunta y claramente nos ratifica este hecho, podríamos corroborar que el complemento del conjunto A son todos aquellos elementos que no están dentro del conjunto. Sin embargo, que aunque no están dentro de A, sí hacen parte del universo o conjunto referencial. En esta situación diremos entonces que el complemento de A es equivalente al rombo, al rectángulo, al cuadrado y a la estrella. Justamente los 4 elementos que estaban por fuera del conjunto inicial. Esos elementos los vamos a denominar el complemento del conjunto A. Dentro de las propiedades, algunas de las más importantes y fundamentalmente reconocidas, tenemos la propiedad involutiva, que hace referencia a que el complemento
del complemento de un conjunto es equivalente al conjunto mismo. Una segunda propiedad que hace referencia a que la unión de un conjunto y su respectivo complemento están conformando el conjunto universal o referencial. Lo hemos simbolizado de esta manera. Ahora, un conjunto y su complementario son disjuntos. Es decir, aparece una definición nueva dentro de dos conjuntos al ser comparados entre sí. Y esta definición o propiedad está estableciendo que si A y A complemento los intersectáramos, vamos a encontrar como resultado el conjunto vacío. Es decir, de otra manera, si la intersección entre dos conjuntos da como resultado vacío, es porque los dos conjuntos originalmente referenciados son conjuntos disjuntos entre sí. Una cuarta propiedad hace referencia a que el complemento de A está contenido en el complemento de cualquier subconjunto de A. Simbólicamente, si B es un subconjunto del conjunto A, entonces el complemento de A es un subconjunto del complemento de B. Hay otras leyes o propiedades que comparan al universo y al vacío. Así, por ejemplo, vemos acá en la parte superior de nuestro gráfico que si intentáramos buscar cuál es el complemento del universo, diremos que da como resultado el conjunto vacío. Todo lo contrario, cuando intentamos buscar el complemento del conjunto vacío, es decir, lo que le hace falta para ser igual al universal, encontraremos como resultado exactamente el conjunto universal. Finalmente, y dentro de las propiedades presentadas para el complemento entre dos conjuntos, hacemos referencia a las leyes de De Morgan. Estas leyes presentan fundamentalmente la siguiente situación. El complemento de la unión de dos conjuntos es equivalente a la intersección de los complementos de ambos conjuntos por separado. Simbólicamente tenemos que el complemento de la unión es equivalente al complemento de cada uno de los conjuntos de manera individual, solo que además hemos cambiado la unión por la intersección. Todo lo contrario establece la ley de De Morgan cuando intentamos calcular o determinar el complemento, pero de la intersección de dos conjuntos. En este caso diremos que es equivalente al símbolo contrario, es decir, a la unión de los respectivos complementos en forma individual para ambos conjuntos. Muy bien. Finalmente, dentro de las operaciones que estamos presentando para dos conjuntos de elementos geométricos, aritméticos o algebraicos, será la operación denominada diferencia. Para ello, revisemos su definición y algunos atributos o características fundamentales. De manera gráfica, encontramos que la diferencia entre dos conjuntos la podríamos simbolizar de la siguiente forma. Supongamos que este primer conjunto, es decir, el que estamos señalando en la situación gráfica, hace las veces del conjunto A, mientras que este otro segundo conjunto es el conjunto B. Cuando intentamos establecer la resta o la diferencia entre el conjunto A y el conjunto B, hecho que simbolizamos de esta forma A menos B, la definición nos plantea que son todos aquellos elementos X tales que cumplen con la siguiente característica. En primer lugar, los elementos tienen que estar dentro del conjunto A, y en segundo lugar, los elementos que escoja no pueden estar dentro del conjunto B. Es decir, de manera equivalente, la diferencia entre dos conjuntos son justamente aquellos elementos que tiene el primer conjunto, pero que no están contenidos dentro del segundo conjunto. Intentemos representar con la situación gráfica de los elementos geométricos esta cuarta operación. Para ello, encontremos el conjunto A y el conjunto B, supongamos que son los mismos que hemos dado tratamiento en estas cuatro operaciones. Conjunto A, un pentágono, rombo, cuadrado y rectángulo. Y supongamos, al igual que en los casos anteriores, que en el conjunto B tenemos una estrella, un cuadrado, un triángulo y un pentágono. De esta forma, podríamos pensar en dos operaciones diferentes. ¿Qué sucedería si yo intento calcular A menos B? Observemos este símbolo nuevo que también representa la resta. ¿Y qué pasaría si intentáramos hacer la operación contraria? Es decir, el conjunto B menos el conjunto A.
En el primero de los casos me están cuestionando o me están indagando para que identifique todos aquellos elementos que están en A, pero que no están en B. Intentemos comparar del conjunto A y hacia el conjunto B. ¿Qué tiene A que no tenga B? El pentágono está en ambos. Sin embargo, el rombo está en el conjunto A y no está en el B. O sea que el rombo hará parte de esta resta o diferencia. Lo colocamos acá. El cuadrado está en A y está en B. El rectángulo es otro elemento que está en el conjunto A y como no está en el conjunto B, entonces diremos que también hace parte de la diferencia. He terminado de revisar los elementos del conjunto A, no se ha quedado ningún otro sin comparar, razón por la cual diré que ya he finalizado la resta o la comparación de A con B. En el caso contrario, el conjunto B menos el conjunto A, nos toca la tarea de comparar en forma diferente. Es decir, ahora es el turno o el momento de pensar cuáles elementos del conjunto B no están incluidos en el conjunto A. Para ello, identifiquemos como, por ejemplo, la estrella está en el conjunto B, no hace parte de los elementos del conjunto A, razón por la cual está en la diferencia. El cuadrado sí lo encontramos repetido, mientras que el triángulo está en el conjunto B, pero no está en el conjunto A. El pentágono no entraría dentro de esta clasificación, ya que el pentágono sí hace parte de ambos conjuntos. De esta forma, diríamos que la diferencia o la resta de B menos A es equivalente a la estrella y al triángulo. Ahora bien, podríamos plantear algunas propiedades o características entre la diferencia de dos conjuntos. Para ello tenemos algunas como las siguientes. El elemento neutro. La diferencia entre un conjunto y el conjunto vacío es el propio conjunto. Es decir, cuando yo tengo un conjunto A cualquiera e intento restarlo con el conjunto vacío, vamos a obtener como resultado el mismo conjunto inicial. La diferencia entre un conjunto consigo mismo da como resultado el conjunto vacío. En cambio, miremos estas otras propiedades que hacen referencia a la contención entre conjuntos. La tercera propiedad establece que la diferencia entre dos conjuntos es el conjunto vacío si y solamente si el primero es un subconjunto del segundo. Simbólicamente, podríamos decir que la diferencia de A con B me da vacío si y solamente si el primero de ellos está contenido en el segundo. En otro caso, la diferencia entre dos conjuntos es igual al primer conjunto si y solamente si ambos conjuntos son disjuntos, es decir, no tienen elementos en común. Simbólicamente, tenemos el hecho de que A menos B es equivalente al conjunto A, es decir, al primer conjunto, si y solamente si la intersección entre ambos conjuntos sea el conjunto vacío. Finalmente, en las operaciones entre conjuntos, vamos a encontrar una que hace referencia al complemento, justamente en virtud a la operación que mostrábamos en el apartado anterior. De esta manera, el complemento de un conjunto es la diferencia entre el conjunto universal y el mismo. Simbólicamente, diremos que el complemento del conjunto A es justamente la diferencia que hay entre el conjunto universal y el conjunto de partida denominado como A. En este momento, hemos hecho un recorrido a modo de definición y caracterización de propiedades por 4 operaciones fundamentales entre conjuntos: la unión, la intersección, el complemento y la diferencia. No obstante, queda como compromiso que cada uno de ustedes revise una quinta operación entre conjuntos. Se llama la diferencia simétrica, que justamente es una relación entre la unión, la intersección y una diferencia entre ambas operaciones. Por el momento, entremos a revisar cómo las operaciones entre conjuntos juegan un papel fundamental en la definición de los conjuntos numéricos.